grabar. ¿Alguna consulta, pregunta sobre lo que hemos estado haciendo, lo que hemos estado viendo? La vez pasada que retomamos un poco, ¿verdad? También las discretas y luego vimos el tema de la distribución normal y la uniforme para variables continuas. Ahí tienen alguna pregunta, compañeros, compañeras. Bueno, vamos a ver si aparecen algunas dudas o inquietudes ahora conforme veamos el siguiente tema, que en realidad no es un tema nuevo. Vamos a ver, no es una distribución de probabilidad nueva la que vamos a ver hoy. Es como hermana de la distribución normal. Vamos a estar hablando de la distribución t-student. El nombre pues no dice nada, no dice mucho, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver en qué contexto se utiliza. Y voy a irme directo más bien a trabajar en el Excel con las variables, ¿verdad? O sea, que veamos concretamente cómo se entiende eso, de dónde sale, muy desde un punto de vista práctico. Y luego rápidamente nada más repaso de las filminas que les coloqué ahí en el aula virtual. Espero también, si tienen dudas, comentarios sobre las lecturas que tienen ahí asignadas, ¿verdad? Recuerden que desde el inicio habíamos dicho cuáles son los capítulos y temas que deberían estar repasando para cada unidad. Entonces también totalmente bienvenidas las dudas y comentarios si hay algo no está funcionando como ustedes esperarían, ¿no? Es parte de la interacción que deberíamos tener acá. Pero bueno, ahorita me voy a ir al Excel. Nada más, antes de ir a eso, un último punto administrativo aquí es que la próxima semana, compañeros, compañeras, ojo, tomemos nota, por favor. De hoy en 8, la sesión va a ser dedicada exclusivamente al caso práctico. Voy a aclarar un poco, igual les voy a mandar un correo para que quede muy clarito, ¿verdad? Para todos, porque hay algunas personas que no podían estar hoy, igual pueden ver la grabación, pero igual voy a mandar un correo para aclarar todo eso. El caso práctico, a diferencia del examen, ¿verdad? En el examen, ¿qué tipo de situación nos encontramos? Bueno, nos presentan unos datos muy puntuales, ¿verdad? Son datos ya procesados, que representan medidas de posición o las medidas de variabilidad, los gráficos y todo esto que ustedes vieron en el primer examen. Y tengo que responder preguntas muy puntuales sobre esa información, ¿verdad? O sea, ese gráfico es apropiado para contestar este tipo de pregunta. ¿Qué interpreto con estas medidas de posición, con el promedio, la moda? ¿Es mejor utilizar el promedio que la mediana? Preguntas de ese tipo, ¿verdad? Son muy confirmando que cada uno de ustedes haya entendido lo que se supone que deberíamos estar cubriendo en el curso, ¿verdad? Pero son temas como muy enfocados uno por uno, de acuerdo con la información que se presenta. Ya casi toda la palabra, Sara, nada más voy a terminar de contar acá la dinámica. En el caso práctico, como remite un poco a la palabra, ¿verdad? El concepto, la intención más bien es darles una base de datos, un conjunto de datos, con un problema, pues esperemos lo más que voy a ponerle mundano posible, lo más realista, práctico, ustedes se puedan imaginar muy fácilmente de qué se trata, ¿verdad? No es nada abstracto, datos raros, ¿verdad? Ni tampoco van a ser una gran cantidad de datos. Pero tenemos una base de datos. Imaginémonos que en cualquier lugar donde vayamos a trabajar existe una base de datos, ¿no? En cualquier lugar donde ustedes vayan a ejercer como profesionales. Y lo otro que hay en ese tipo de lugares, por eso se llama caso práctico también, es una serie de preguntas, de inquietudes, ¿verdad? Preguntas que no van en el sentido de que calcule el promedio de tal cosa, ¿verdad? O calcule la probabilidad
condicional dado que X, Y, Z, ¿verdad? Sino que las preguntas son más de negocio, ¿verdad? O sea, hace sentido hacer una promoción con, dado, o sea, dadas las aparentes las probabilidades que uno ve en los datos. ¿Cuál de los grupos parece tener mejor desempeño? Ventas, por ejemplo. ¿Ha habido algún tipo de cambio en la tendencia en el tiempo? En la aceptación de las promociones, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos son el tipo de preguntas que surgen que se pueden resolver, o se deberían probablemente resolver con herramientas estadísticas, con las herramientas que hemos visto hasta este momento en el curso. Y entiéndase que lo que se va a abarcar en el caso práctico es todo lo que hemos visto desde la primera sesión hasta hoy inclusive. La dinámica entonces es que ustedes tendrían esa base de datos y tienen esa serie de preguntas, ¿no? Probablemente entre 6 y 7 preguntas. Ustedes contestan esas preguntas de la mejor manera posible, a su mejor criterio. Utilizando, imaginémonos que ahora, ¿verdad? Nos dieron un curso de cocina y sabemos usar, pues sí, los discos de la cocina, el horno, las diferentes herramientas que hay. Y ahora simplemente alguien nos dice, quiero comer lasaña, ¿verdad? ¿Cómo lo hago exactamente? ¿A qué temperatura? Si utilizo tal salsa o la otra, ya no hay un solo camino para llegar a Roma, ¿verdad? O sea, hay diferentes formas de hacer esa lasaña. El asunto es que probablemente si no la meto en el horno del todo, pues se va a complicar un poco, ¿verdad? Entonces hay ciertas cosas básicas que deberían cumplirse, pero hay diferentes formas de hacer las cosas. Entonces, así, esa es la expectativa con el caso práctico, es para desarrollarlo, construirlo. Te prometo que te voy a dar la palabra, Sara, casi termino. Van a tener en grupo, ¿verdad? Ustedes cada grupo que conformaron para trabajarlo. Por supuesto, parte de las habilidades que buscamos probar con eso es la capacidad que tienen ustedes de priorizar, ¿verdad? Es decir, mira, bueno, voy a entrar primero por aquí, no necesariamente en el orden de la 1 a la 7, ¿verdad? Sino que, pues, adoptando una estrategia, ¿verdad? Bueno, empecemos por estas, las más complicadas, o al revés, tratemos de salir muy rápido con las que se ven más sencillas, tener ese tipo de discusión en el grupo, algunas cosas hacerlas juntos seguramente, otras repartirlas y distribuirlas entre varios compañeros y luego revisarlo juntos, etcétera, ¿verdad? La capacidad también de trabajar bajo presión, por supuesto, porque van a tener como grupo, ustedes, las tres personas, o en algunos casos creo que son dos, bueno, en lo que ya están acostumbrados a trabajar juntos para hacerlo en las 3 horas exactamente. O sea, sería de 6 empezando hasta las 9 en punto que se entregaría el documento. El documento, me adelanto una vez, ¿verdad? Por si acaso, porque hemos tenido algunos pequeños malentendidos durante el cuatrimestre. Es un documento con conclusiones, ¿verdad? No es un Excel donde vienen diferentes gráficos pegados y el que lo tiene que leer tiene que adivinar cuál es la respuesta a qué pregunta, ¿verdad? Sino probablemente es un PowerPoint donde, en este caso, donde vamos a argumentar y dar las respuestas a las preguntas que se hacen. Ok, entonces esa es la intención con el caso práctico al que vamos a dedicar entonces la clase entera, ¿verdad? El próximo martes 3 de agosto. Adelante, perdón, Sara, ahora sí, disculpa. Sí, profe, usted dijo que íbamos a tener la clase para hacer el caso. ¿Tenemos solo esas 3 horas o digamos más tiempo o menos tiempo? Posiblemente, Sara, al final voy a dar como un margen, digamos, comillas, margen de error ahí hasta las 9:30. Igualmente, por supuesto, es conectados aquí. Lo primero que hacemos, de hecho, voy a conectarme un poquito antes, probablemente para ir asignando las salas. Sí les pido muchísima puntualidad. Yo sé que a veces pues se complica, ¿verdad? A todos nos puede pasar que nos atrasamos un poco, pero tratar de estar puntuales ahí
solamente tiene, o sea, hasta las 9:30 máximo, Sara. Y solamente, eso es importantísimo, excepto que haya alguna justificante médica o ustedes conocen bien las que son justificantes aceptables para la universidad, solo las personas que están presentes en la sesión de hoy en 8 tienen nota para ese trabajo. O sea, si alguien no está presente, no se gana la nota del grupo. ¿Okay? Todos tienen que participar, todos y todas, para construirlo. Entonces, esa es la idea. ¿No? Gracias, profe. Un gusto. María Fernanda, adelante. Sí, profe, es que estaba viendo el calendario y a mí por un tema laboral, porque yo trabajo con cierres, justamente ese día a mí me cae en día de cierre laboral. Entonces, no sé si podemos hacer algo en ese caso en especial, si lo hablamos por aparte o no sé qué podemos hacer. Y si querés, ahora lo conversamos, María Fernanda. Ahora lo conversamos. Sí, sí. Ok, ok. Gracias. Perfecto. José Luis. Y ese día usted también va a estar para atender consultas. Sí, sí. Gracias que preguntaste, José Luis. Sí, definitivamente yo voy a estar en todo momento, en todos los minutos aquí sentado para cualquier duda que tengan, alguna validación. Lo que sí no va a ser la dinámica es, hicimos todo esto, revíselo a ver si está bien y si no lo cambiamos, ¿verdad? Si no, Claro, no es como una, no como, no es un pre-check, ¿verdad? como cuando son las prácticas. Sí, no, porque esto es literal, imaginémonos que nos tiraron al agua, ¿verdad? Esa es la intención del caso práctico. Nos tiraron al agua, es como si fuéramos a ir a hacer una práctica donde alguien que dice, ya llevaron estadística. Ah, qué bueno, entonces vos me puedas ayudar, ¿verdad? Esa persona probablemente no va a tener chance de decir, más bien dígame usted, yo aquí estoy dependiendo un poco de sus habilidades. ¿Y cuánto vale esto? Ese caso vale también 15% de la nota. Okay, okay. ¿Y el último examen cuánto vale, perdón? Igualmente, los exámenes valen 15 y el caso, cada uno de los exámenes vale 15 y el caso vale 15. Es equivalente a un examen, imagínate. Ok. Y la última pregunta, ¿usted qué recomienda leerse otra vez los capítulos para repasar las prácticas? O sea, ¿dónde Este, tenemos que basarnos más? ¿En lo teórico o en lo práctico? ¿O en los dos? no, o sea, yo trataría de revisar en los ejercicios prácticos, comentarios, observaciones que haya habido sobre las entregas que ustedes hicieron, repasar bien lo que se hizo ahí, tratar de ligarlo a los conceptos, pero no, o sea, si es cuestión de priorizar un poco, definitivamente enfóquense en cómo se resolvieron los temas prácticos que se vieron durante el curso. No, pues si tenés la oportunidad y tenés chance, pues nunca jamás va a hacer daño volver a echar una leída, algún resumen o alguno de los capítulos que tal vez te haya costado un poco más. Y hacer sobre todo algunas de las prácticas que vienen ahí sugeridas, pero si es cuestión de priorizar, mejor piensen en las tareas y los ejercicios, que quede claro lo que está bien, cómo lo hicimos bien y lo que no estaba tan bien, cuáles fueron los comentarios y cómo podría sí salir bien. Ok. Creo que ahí en el aula faltan algunas cosas Sí, por calificar. creo que, bueno, si no me equivoco, sí está la mayoría ya calificado, pero bueno, voy a revisar, José Luis, cualquier cosa igual, si tenés alguna puntual me avisas. Ok. En todo caso voy a volver a echar una revisada y obviamente me comprometo que supongo que para el fin de semana, sobre todo, que dedicarán algún tiempo para estudiar eso, ya esté listo para ustedes. Ok, gracias. Un gusto. Doña Adriana Hernández. Profe, y nada más para recalcar, es todo desde el principio del curso, ¿cierto? Es Sí, acumulativo. este es lo único, sí, a diferencia del segundo examen parcial, que es parcial, este sí es acumulativo. Ok, gracias. Entonces incluye todo. No va a haber, por si acaso, ¿verdad? Inquietudes en eso. Es un caso práctico. En ningún caso trato yo de hacer algo, de incluir cosas teóricas, ¿verdad? Pero este sí definitivamente no va a tener nada teórico. Nada. Es más, ni siquiera preocuparse mucho por cómo se llama exactamente el concepto. Lo que me interesa más es que tengan claro cómo resolver, ¿verdad? Cómo aplicarlo.
¿Alguna otra pregunta sobre el tema del caso práctico? Por favor, avísenle a los compañeros que no están ahorita, que es súper importante que estén presentes todo el tiempo, sobre todo para que el trabajo pueda salir bien, ¿verdad? Los que están. Pero bueno, también para efectos formales de la nota. Ok, bueno, entonces voy a empezar a proyectarles, como les decía, directo me voy a ir al Excel, un poquito más grande para... Y en esto, tradicionalmente, este tema cuesta un poco más porque creo que los estadísticos tendemos a explicarlo mal. Explicarlo mal me refiero a la forma, porque tratamos de contar algo de una forma teórica que es muy abstracto, ¿verdad? Que es un poco no, es bastante difícil de entender así. Entonces, por eso es que decidí también hoy irme directo aquí al Excel, como para que ustedes, para ustedes sea lo más tangible, lo más práctico posible. Recuerden, recuerden que la vez pasada vimos uno de los dos temas que hablamos, es el de la distribución normal, ¿verdad? Recuerden que ahí hablábamos de que el comportamiento de una variable que tiene distribución normal está caracterizado porque es muy simétrica la distribución, ¿verdad? O sea que hay tantos valores hacia abajo del valor de la media o el valor esperado como hacia arriba, ¿verdad? Una forma acampanada de la distribución. Y también que no tiene muchos valores extremos, ¿verdad? Que no tiene comportamientos atípicos. O sea, es como decimos un poco ahí los estadísticos, es que es muy bien portada, ¿verdad? No tiene comportamientos extraños en el sentido de que se acumule mucho en algún lugar puntual, sino que tiene esa forma, digamos, armoniosa de distribuirse. También les decía que eso lo hizo este señor Gauss, ¿verdad? Lo propuso, lo desarrolló él matemáticamente hace ya varios siglos. Y que es como todos los modelos, eso probablemente aquellos de ustedes que estudian economía seguro ya lo habrán escuchado hasta el cansancio, todos los modelos son simplificaciones de la realidad, ¿verdad? O sea, son tan buenos como lo que logran predecir. Este también quiere decir que una distribución normal perfecta probablemente no la vamos a encontrar en la realidad, sino que es cierto, un grado muy razonable semejanza con esa distribución normal. O al revés, que más bien no se parece mucho a una distribución normal, ¿no? Y hay algunas variables que típicamente no presentan ese tipo de comportamiento, ¿verdad? Por ejemplo, el ingreso de las personas, el salario. Hay muchas personas concentradas en un rango relativamente bajos y luego cada vez menos tirados hacia una cola derecha, ¿verdad? Donde hacemos una asimetría a la derecha. Eso es típico de observar, ¿verdad? Y cuando pasa eso, compañeros y compañeras, cuando tenemos ese tipo de comportamiento que no es simétrico en la distribución de esa variable cuantitativa, recuerden, ¿verdad? Continua, la variable continua, cuando tenemos ese tipo de comportamiento no simétrico, pues estrictamente no deberíamos estar aplicando una distribución normal para calcular probabilidades, ¿no? Porque vamos a estar subestimando algunos valores y sobreestimando en otros casos otros valores. O sea, no es apropiada para eso. ¿Cómo me contesto yo si es razonable o no usarlo en un caso específico? Pues observando cómo se distribuye esa variable específica, ¿verdad? Entonces, en lo que les estoy mostrando ahorita, esto es un archivito, ahora se lo voy a subir también cuando lo terminemos juntos. Esto es un archivo que trae dos características de lotes, ¿verdad? De propiedades en bienes raíces. Una base de datos que conseguimos ahí con un sitio público, de hecho muy, muy útil, que se llama Kaggle. Voy a escribirlo aquí un segundo. Este sitio, por si acaso alguien tiene inquietud de conseguir datos o algo, esto es público, ¿verdad? Se pueden suscribir sin ningún costo.
Y ahí pueden conseguir datos de todo tipo, ¿verdad? Cosas curiosas, interesantes, de hecho cosas ya resueltas. Y este set de datos, este set de datos que les muestro acá provino de ahí. Entonces son en Estados Unidos, en cierta zona, cierta ciudad de Estados Unidos, el tamaño de un lote en pies cuadrados, ¿verdad? Square feet del lote, y el precio en dólares que tiene ese lote. ¿Okay? Para efectos de lo que trae más variables, pero para efectos de lo que nos interesa acá, son esas dos. Y una de las variables, esta es que nos podría interesar bastante, ¿verdad? Como para ver, digamos que al final a mí me podría interesar que yo tengo un presupuesto, ¿verdad? Que les gusta, ¿verdad? En mi vida aquí imaginaria, ¿verdad? En mis sueños, tengo un presupuesto de $300,000 para pagar un lote y quiero ver la probabilidad de encontrarme un lote que cumpla con ese presupuesto, ¿verdad? Vamos a ver qué tan probable es que yo saliendo aquí a la calle a buscar me encuentre lotes de ese tipo. Por supuesto, ustedes me podrían decir aquí que eso depende de otras variables más de microsegmentación, de qué zona específica de esa ciudad, y de qué condiciones, si tiene vista, no tiene vista, si tiene servicios de condominio, etcétera. Todo eso es totalmente cierto. Aquí lo desconocemos eso y digamos que si, o sea, aquí no en esa base de datos no existe ese tipo de información adicional. Y lo único que podría contestarme literalmente o querer contestarme con estos datos es qué tan probable será encontrarme un lote que cumpla mi presupuesto, los 200, ¿qué les dije? $250,000, supongamos. Entonces, bueno, aquí para poder determinar cómo puedo calcular esas probabilidades, voy a evaluar primero, ¿verdad? Intuitivamente aquí si es razonable aplicarle una distribución normal a esos datos, ¿verdad? De este tipo de variable. Entonces, en otras palabras, lo que estoy preguntando es qué tan simétrica será la distribución de esa variable que estamos viendo aquí, el precio de los lotes. Un segundito, aquí creo que ya tengo varias participaciones. Listo, Valeria, perfecto, si ya te tenía ahí registrado. Todo bien, gracias. Entonces, nos toca ver, ¿ya? La vieja amiga nuestra, la distribución de frecuencias de esa variable del price, el precio del lote. Para eso, recuerden que calculábamos el mínimo de ese rango, ¿verdad? Por cierto que aquí hay, si me bajo aquí con control flecha para abajo, veo que hay un poco más de 501 propiedades, están listadas aquí, cada uno con su tamaño y su precio. Y tengo también aquí calculado de ese rango en la columna C, como ven aquí en la fórmula, ¿verdad? El mínimo, que son $80,000, ese es el que menos cuesta de esos lotes. Y luego tengo el máximo de ese mismo rango, $3,120,000, que está un tantito pasado de lo que tengo presupuesto, ¿verdad? Y luego tengo los percentiles aquí, el cuartil 1, ¿verdad? Un 25%. Y nada más para verificar, ¿verdad? ¿Qué tan valor extremo es este? Ahí vale la pena ver los percentiles. El percentil 90, recuerden que ese es el valor a partir del cual sigue el 10% de las propiedades con valor más alto, ¿verdad? El 10% que es el que falta aquí de este 90%. Y veo que hay 90% de las propiedades que valen $911,600 o menos, ¿verdad? En otras palabras, hay 10% que cuestan más que ese precio. Entonces ahí ya me doy cuenta con este percentil 90 que este 3,120,000 sí es un valor que está extremo, ¿verdad? Está muy para arriba de mi percentil 90. Entonces decido aquí a propósito manejar estas clases de 100,000 en 100,000, ¿verdad? Y tengo en total 10 clases, como dice aquí abajo. Y con eso, pues me siento cómodo para hacer un primer intento a ver cómo se ve la distribución de frecuencias.
Entonces recuerden que aquí en data, en datos, ¿verdad? Me voy a herramientas para análisis o data análisis. Le doy OK y aquí veo, digamos, aquí lo marco, si no está marcado, ¿verdad? Puedo decir que la primera fila tiene los encabezados. Bueno, voy a cambiarle aquí para que tenga los encabezados. Y el rango de las clases es este, ¿verdad? Las 7 a la 16. Hasta acá. Entonces aquí sí, que lo haga en otra hojita y que me genere un gráfico de salida, ¿verdad? No ordenado, recuerden, porque entonces ignora el orden de las clases y pone nada más de la más grande a la más pequeña y eso no es lo que queremos, ¿verdad? Entonces aquí hacemos esto y obtenemos esta distribución de frecuencias. Y ahora me interesa mucho, me interesa mucho escucharlo, saber quién me dice si esto pareciera una distribución simétrica o si parece una distribución asimétrica. ¿Qué opinan, compañeros, compañeras? Es una distribución asimétrica. Exacto. Es bastante asimétrica, ¿verdad? O sea, hay muchas propiedades. De hecho, aquí podemos hacer esto, ¿verdad? Aquí está la frecuencia absoluta. Voy a cambiarle aquí el título. Absoluta. Y voy a ponerle aquí frecuencia relativa. Y esta, podemos calcular acá, debería sumar 501 propiedades. 501 propiedades. Y vamos a calcular los relativos, entre el total, ¿verdad? Esto ustedes lo hicieron en el examen, por ejemplo, y en los trabajos. 3,8%. O sea, vean que tengo la mayoría de la distribución acumulada en los rangos bajos, ¿verdad? Y después de ahí, todos los valores más altos tienen proporciones bastante más bajas. Para que fuera simétrica debería tener una forma acampanada, lo cual claramente no tiene, ¿verdad? Claramente no tiene. Ok, entonces, retomando lo que les decía ahora hace unos minutos para contextualizar, pregunto, ¿podría usar la distribución normal para calcular probabilidades? Esa probabilidad que yo quería, ¿verdad? De encontrarme un lote que cumpla mi presupuesto, $252,000 o menos. Me serviría esto. ¿Qué dicen? ¿Sí se entiende? Por favor, me dicen si No, lo que no estaba se diciendo podría. no se entiende. ¿Sí me escucha? Sí, Jorge, ya te escucho. No se podría usar porque no es simétrica. Exacto. No podría usarla porque vean, gracias, Jorge. Si yo coloco una distribución de probabilidad normal encima de esto, ¿verdad? Entonces, imaginémonos aquí, vamos a ver si me deja dibujar esto. Imaginémonos un segundo, a ver si se deja. Esto, ¿verdad? Entonces, bueno, está terriblemente dibujado, pero ustedes entendieron la idea. Si yo calculo probabilidades aquí, lo que va a hacer es subestimar las probabilidades para toda esta área, ¿verdad? Todos estos valores van a estar subestimados. Y todos estos valores van a estar sobreestimados. ¿Verdad? Entonces, esta no me va a ayudar, este tipo de distribución de probabilidad normal, no me va a ayudar en este caso. No sería correcto, ¿verdad? Y ese es el tipo de cosas, compañeros, compañeras, que es importante tomar en cuenta, ¿verdad? Cuando uno le explican este tipo de temas de estadística,
a puro software, ¿verdad? Así, a puros botones, pues alguien simplemente le dice, usted aquí usa esta distribución normal y que le calcule las probabilidades solito, automático. Sí, el problema es que lo que está de fondo no es normal, o sea, no tiene ese tipo de comportamiento, entonces puede estar estimando mal las probabilidades. O sea, en este caso, yo podría decirle a alguien, mejor no vaya a buscar mucho ese tipo de propiedades porque no se va a encontrar, la probabilidad es muy baja, estimándola con la curva roja, cuando Alexander en realidad tenía razón para ir a buscar porque hay una proporción bastante grande acá. Lo que pasa es que no conozco ese tipo de distribución de probabilidad, la que sigue este comportamiento. Entonces, lamentablemente, la primera posibilidad se nos está cayendo, ¿verdad? De usar una distribución normal para el precio de un lote en particular, porque vean que lo que estoy graficando aquí son los precios de los lotes, ¿verdad? No estoy agrupando de ninguna forma, o sea, no estoy haciendo un promedio ni nada, sino que aquí puse en las clases cada uno de los lotes que vemos en cada una de las filas. ¿Ok? Ahora, el concepto que nos interesa mucho aquí es el siguiente. Nosotros quisiéramos, dado que no nos dejan usar la distribución normal para los lotes individuales, es replantear la pregunta un poco. La pregunta que hacía primero es, ¿qué tan probable es encontrarme yo, inversionista aquí privado, individual, yo como persona, qué tan probable es encontrarme un lote que valga $250,000 o menos? Ya vimos que esa pregunta no la vamos a poder contestar con la distribución normal. Pero podría pasar que ahora nos juntemos varios, ¿verdad? De hecho, tantos como para decir, mira qué interesante, podríamos hacer algún tipo como de fondo, ¿verdad? Un fondo común para comprar varios lotes, ¿verdad? Comprar varios lotes, cuyo promedio sea $250,000. O sea, lo que decimos es, bueno, yo puedo poner mis 250,000 en un fondo común, ¿verdad? Las otras personas igual, cada uno de los compañeros, amigos, familiares, etcétera, tiene también 250,000, los ponen todos, cada uno en un fondo, en ese fondo común. Y luego contratamos a alguien muy hábil, ¿verdad? Una persona muy hábil en esto, en bienes raíces, que consiga una cantidad de propiedades, ¿verdad? X, no importa ahorita cuántas propiedades, que cumplan con el requisito de que en promedio valgan $250,000 o menos. Sigo con la misma pregunta. Ahora ya no es qué tan probable es que Alexander solito se encuentre un lote de $250,000 o menos, sino que qué tan probable es que esta persona que le encargamos esa tarea, ¿verdad? Ese profesional o esa profesional en bienes raíces encuentre una cantidad X de lotes, de acuerdo con la cantidad de inversionistas que hay en el grupo, en el fondo, que en promedio tengan un valor de $250,000 o menos. ¿Se entiende la diferencia entre las dos inquietudes? Me interesa muchísimo que esa diferencia conceptual quede clara. Ok. Espero que sí. Perdón, Sí, que no, me pareció que están como parecidas. Si la puedes repetir. claro. O sea, vos podrías tener la inquietud, José Luis. Imagínate vos solito, ¿no? Tuviste mucho éxito invirtiendo, trabajando, etcétera, y lograste acumular $250,000. Y esos 250,000, estás totalmente convencido que la mejor idea es comprar una propiedad de este tipo, ¿verdad? Entonces, eso, algún buen día o buena noche, tomándote un café y meditando en el futuro, decidiste
voy a irme en busca de un lote que cumpla ese presupuesto. Eso es lo que puedo invertir, $250,000. Me contaron que hay hasta lotes de $3 millones, pero bueno, lo que me interesa es saber a ver si vale la pena invertir mi tiempo, tu tiempo, José Luis, de encontrar un lote que cumpla ese presupuesto. Si me dicen que esa probabilidad es muy baja, pues mejor me voy a otro lugar o voy a buscar a otra cosa en la que pueda invertir porque voy a gastar más el tiempo de lo que voy a terminar pudiendo invertirla. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, estoy de acuerdo. Ahí estamos bien, perfecto. Entonces ahora yo te digo, listo, ¿querés saber eso? Yo te muestro esto y digo, ¿sabes qué es lo malo, José Luis? Que los datos se comportan así, como esto azul que tenés acá, ¿verdad? Y eso no lo puedo modelar con una distribución normal porque aquel señor, ¿verdad? Alexander nos dijo que para eso debería parecerse lo que está en lo azul, parecerse bastante a lo que está en lo rojo, ¿verdad? Entonces no calzan las dos cosas. Ni modo, no voy a poder contestarte la pregunta. No te estoy diciendo que es baja la probabilidad, te digo que no puedo decirte cuánto es. Porque no se ajusta a una distribución normal. Entonces, vos me decís ahí en qué momento no te suena la cosa. Todos, compañeros, me dicen, por favor. Entonces, dado que pasó eso, entonces vos decís, José Luis, bueno, qué mal, ¿verdad? Bueno, ni modo. Se me ocurre, José Luis, bueno, se me ocurre que yo podría juntarme con los otros amigos, compañeros, familiares que han tenido un éxito similar al mío, tal vez. En todo caso, puedo convencerlos de decir, oye, ¿por qué, oigan amigos, por qué no ponemos cada uno de nosotros los 250,000, ¿verdad? Que eventualmente cada uno tiene disponible para invertir? ¿Por qué no los ponemos todos juntos en un fondo común? O sea, ¿por qué no? Suponete que tenés 10 amistades, familiares, etcétera, 10 personas, en conjunto con vos son 10, y cada uno pone los 250,000 y dicen, aquí tenemos $2,500,000 para invertir en propiedades. Entonces ahora no es José Luis que va a ir a buscar, sino que le vamos a encargar a alguna persona que hace esto profesionalmente para que administre, digamos, un portafolio de lotes. ¿Okay? O sea, va a ir a buscar esa persona 10 lotes que en promedio cuesten 250,000, porque si esa persona, ese profesional, nos dice que en promedio valen $500,000 cada uno, le tenemos que decir, pues lo sentimos mucho porque no tenemos $500,000 en promedio, tenemos la mitad cada uno. ¿Hasta ahí se entendió bien la idea? Sí, ahora sí. O sea, son como accionistas, entonces, por así decirlo. Perfecto, exacto, así, llamémoslo así, son accionistas. Entonces, ahora la pregunta es un tanto diferente. La pregunta es, ¿qué tan probable? Porque la pregunta ahora es del profesional ¿verdad? Que va a hacer la inversión por vos. La pregunta de ese profesional es, en esta zona de la que corresponden los datos, ¿qué tan probable es encontrarme un promedio de costo de $250,000 o menos? Porque esto es lo que estos señores me dijeron y señoras me dijeron que tenían disponible en dinero. No un lote particular, sino en promedio. Estamos bien, ¿verdad? Ok. Entonces, me devuelvo aquí al conjunto de datos y les pregunto, si yo quisiera sacar muestras de tamaño 30 de esta población, más o menos de tamaño 30. ¿Okay? Tengo 501 observaciones. Y cada vez que saco uno de esos lotes que sale en una muestra aleatoriamente,
lo devuelvo otra vez, o sea, cada vez que saco una muestra puedo volver a sacar ese y otros elementos. ¿Cuántas posibles muestras podría sacar de aquí? ¿A qué le huele que podría ser? Profe, ¿podría repetir la pregunta? Perdón. Sí, claro, digamos, si vos dijeras aquí, ok, dice, esta es la población que yo tengo, ¿verdad? Esta es como todo el conjunto de datos de la que puedo sacar muestras. Esos 501 lotes. Si yo saco muestras de aquí, ¿verdad? O sea, saco una muestra de 30 más o menos, de 30 observaciones. ¿Cuántas muestras podríamos sacar de acá? Si yo cada vez que saco un lote, para la siguiente muestra lo vuelvo a echar en la tómbola, ¿podría volver a salir o podría no salir? ¿Cuántas muestras posibles podría obtener de ahí? No les va a hacer mucha gracia cuando les diga la respuesta ahorita. Si yo los vuelvo a echar adentro, infinita cantidad de muestras. Puedo sacar y seguir y seguir y seguir y seguir. Puedo sacar, bueno, imagínense, ¿verdad? Literalmente, ¿cuántas dirían ustedes? 500 en 30 combinaciones, ¿verdad? O sea, todas las posibles combinaciones que ustedes quieran. Millones de muestras posibles. ¿Por qué? Porque cada vez lo vuelvo a echar adentro. No es que si salió ya no vuelve a entrar. Cada vez que saco un lote, lo vuelvo a echar para la siguiente selección. Entonces, ¿qué pasa? Cada una de esas muestras que yo voy a sacar, le puedo calcular el promedio, que era lo que le interesaba a esta persona, el profesional en bienes raíces, ¿verdad? Quería saber el promedio de muestras, ¿verdad? De su portafolio, de la cantidad de lotes que va a comprar finalmente. Entonces, voy a copiar estos datos. Y vamos a simplemente a jugar un poco aquí, a hacer muestras, ¿verdad? Entonces, para esto voy a poner aquí aleatorio. Y voy a decirle que me genere un número, ¿verdad? Entre 1 y 17. 17 porque si quiero de tamaño 30, aquí tengo 501 datos que más o menos entre 17, más o menos termina en 30. No tiene que ser exacto. Hago un round aquí para redondearlo siempre. De hecho, sí, está bien, hago un round. Y con 0 dígitos. Ok, entonces la primera cayó en la 6. Bueno, aquí lo ven, aquí tenemos asignado. Esto voy a copiarlo otra vez aquí como valores. Lo que hice ahora, si se fijan, es asignarle un número de identificación de la muestra. Digamos, por ejemplo, este que es 10, comparte muestra con estos dos lotes. O sea, esos cayeron en la misma muestra. Este 6 comparte muestra con, vamos a ver, algún otro, este que está acá. Entonces aquí tenemos diferentes muestras asignadas a cada uno de los lotes. Entonces aquí puedo hacer una tabla dinámica. Nuestra famosa herramienta que nos facilita la vida en todo. Y lo que vamos a hacer ahora es contar, a ver cuántos hay en cada muestra, ¿verdad? Entonces voy a hacer acá, Value Field Settings, pongo la cuenta para que me diga cuántos hay más o menos. Entonces vean que más o menos, ¿verdad? Más o menos en promedio, si saco un promedio de cuánta cantidad hay en cada una de las muestras, 29,5, ¿verdad? Algunas más, otras menos, pero eso no me preocupa tanto. ¿Queda claro lo que hicimos acá? ¿Alguien tiene duda de lo que acabo de hacer aquí? Profe, yo, pero nada más con la fórmula, no sé si la podría poner. La fórmula que tengo acá. Sí, lo que hace es que dice
creo que en español, por si acaso, es aleatorio.entre o algo así. Aleatorio es la función, en todo caso, ahí si la escriben les debería sugerir aleatorio y aleatorio entre. En inglés de random, between. Entonces lo que dice la fórmula es entre qué números, ¿verdad? Bottom y top, querés generar esos números. Entonces le dije entre 1 y 17. Y además le puse el 0 para decirle que esta función es el round, es redondee lo que obtenga acá, que va a ser con decimales, redondéelo el número más cercano, sin dígitos, sin decimales. O sea, el número entero más cercano. ¿Se entiende ahí, Adriano? Gracias. Perfecto. Y el 30 es por este caso específico, ¿verdad? O sea, el 17, por lo que estamos haciendo. Sí, es para este caso que son 500 y entre 17 más o menos terminan los 30. Ok, eso era, gracias. Perfecto. Entonces aquí, ¿qué hice yo en esta hojita? Aquí lo pegué como valores porque esta cosita, esta fórmula que preguntó Adriana ahora, tiene, digamos, la ventaja y mala maña, desventaja, de que cada vez que yo hago cualquier operación en el Excel, vuelve a calcular el número aleatorio. Es como que imagínense que cada vez que yo le doy una tecla, vuelve a correr la tómbola de la lotería, ¿verdad? Entonces corre otra vez números aleatorios. Entonces cada vez que hago un análisis me cambia totalmente la clasificación. Por eso lo que hice es con esto es copiar esto y pegarlo aquí como valores. Aquí ya no cambia. Están pegados los valores. Profe, disculpe, la Sí. parte del 17, ¿por qué fue que lo había puesto? Es porque dije, los 500 son casos para que sea cada una de las muestras en promedio 30 observaciones, 30 lotes, deberían ser 17. 500 entre 17 más o menos da 30. Pero eso lo puedes calcular formalmente, María Fernanda. Puedes decir, ahí tengo 200 y quiero muestras de 20, pues son 10 muestras, ¿verdad? O son 10 que debería usar acá, no 17. Ok, gracias. Perfecto. Entonces, bueno, como les decía, eso resultó en esto, ¿verdad? Vean que no todos tienen el mismo tamaño, ¿verdad? Algunos tienen un poco más, otros tienen un poco menos. Esta es la cantidad de observaciones. Lo otro que me interesa es ese precio, ¿verdad? Claramente. Estos 24 lotes, por ejemplo, en suma, voy a poner esto aquí con un formato que podemos leer más fácil. La suma de esos 24 lotes es 12 millones de dólares. Y estos es 12 millones 426, etc. ¿Ok? Y también, bueno, a ver, quedémonos por acá. La pregunta para la persona igual, para el profesional que nos va a ayudar con las inversiones, sigue siendo la misma, ¿verdad? Queremos saber qué tan probable es encontrar un promedio. Entonces esta es la suma, necesito un promedio. Entonces voy a volver a colocar el precio aquí. Y aquí le digo, en lugar de suma, póngame el average, ¿verdad? El promedio. Y aquí me va a dar entonces el promedio para cada una de las muestras. ¿Se entiende por qué los valores son diferentes, verdad? Son lotes diferentes que hay acá, que los que hay acá, y que los que hay acá. Queda claro, ¿verdad, compañeros, compañeras? Profe, entonces en la última fila es el promedio del valor de la propiedad. Exacto, en promedio, la última columna. La última columna es, por ejemplo, en esta primera muestra, muestra 1, que son 24 lotes, en promedio valen 515.929. La segunda muestra vale en promedio 540.280. Y así sucesivamente, ¿verdad? Vean que hay algunas más bajas, otras son bastante más altas. Esto es puramente aleatorio, ¿verdad? Aquí no hay ninguna intención de nada, o sea, no estaba hecho a propósito así, ¿verdad? Y aquí están los 501, que en promedio valen $530.000 cada uno de los lotes de los 501. Aquí generamos estas muestras. Ahora voy a crear otra acá que lo voy a llamar base de datos. Base de datos. Y lo que voy a hacer es pegar estos valores. De hecho, desde aquí. Voy a pegarlos aquí.
Entonces aquí los almaceno. Estas primeras 17 muestras. Y digo primeras 17 muestras porque lo voy a volver a hacer. Lo que me precisa mucho es que ustedes tengan claro qué es lo que representan estos valores, ¿verdad? Estos no son precios de un lote individual, sino que es el promedio de 38 lotes. ¿Ok? Entonces les decía que aquí esto vuelve a cambiar, ¿verdad? Cada vez, de hecho, si se acuerdan, la última vez que les mostré esta hoja, aquí decía 13. Entonces aquí volvió a cambiar porque yo hice cualquier cosa con el Excel, ¿verdad? Cualquier operación me lo vuelve a cambiar. Aquí voy a venir otra vez, acabo de copiar esto que está acá, esas 4 columnas, las voy a pegar aquí otra vez. ¿Sí? Entonces, y actualizo mi tabla dinámica. Vean que ahora va a cambiar todo esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tabla dinámica está trayendo, está basándose en esto que tengo acá, que cambió. Ahora ya no es lo mismo, no son las mismas 24 lotes que hacen parte de la muestra 1. Ahora me va a cambiar esto, esto y esto, ¿verdad? Entonces me paro aquí, clic derecho, le doy a actualizar y cambió. Ya no son 24, son 23 lotes que en promedio valen 568,000. Ven que en la primera corrida, en promedio la muestra 1 nos dio 515,000. De veras, por favor, me interrumpen si les suena que algo hay aquí de magia oscura. Profe, yo, perdón por ser tan necia. No, dime, claro. En este caso, digamos, nos sirve que eso esté cambiando, ¿cierto? O sea, eso es lo que ocupamos. Sí, O más porque, bien sí, lo que, ocupamos tener algo de alguna manera que nos quede fijo para que no se nos esté cambiando. no, más bien lo que quiero es generar una gran cantidad de muestras aleatorias. ¿Verdad? Exacto, eso es lo que, esa es mi intención. Y verdad que si yo cambio eso, la primera tabla dinámica no me cambia. Esa sí me queda igual. De hecho, la primera tabla dinámica que habíamos hecho está pegada aquí como valores. Sí, pero sí hay como que pasarla a otro lugar. No se Sí, puede estar. porque si no, sí se la perdés. Exacto. Gracias. Sí, tampoco se puede copiar la hoja o copiar la tabla dinámica y como, o sea, si ustedes dejan esa tabla dinámica así viva, como llamamos, ¿verdad? O sea, referenciada a la base de datos todavía, activa con estos campos que se ven aquí y todo, todas van a cambiar en función de lo que hiciste aquí actualizado. Pues ahí se perdió, ¿verdad? Por eso lo que estoy haciendo acá es acabo de copiar esta nueva versión. Ahí está, ven que está activo la copia, ¿verdad? Por eso está aquí como esas rayitas que están moviendo. Y la pego acá otra vez igual. Aquí va otra vez, de la 1 a la 17, otros valores. ¿Verdad? Otros valores. Entonces aquí voy a copiar el formato. Bueno, y no los canso acá. Hacemos lo mismo de nuevo, ¿verdad? Voy a ir más rápido. Copio otra vez, que me generó otra muestra. Actualizo, copio, lo pego. Y aquí voy generando, ¿verdad? Mis muestras aleatorias. Entonces vamos de nuevo. Por eso les decía, aquí nos podemos aburrir, ¿verdad? De hecho voy a hacerlo 6 veces nada más, comillas, nada más. Ya voy por la mitad. Lo que estoy haciendo, compañeros y compañeras, es generando muestras aleatorias. Ya tengo 4, ¿verdad? Entonces estoy generando muestras aleatorias consecutivas, todas diferentes entre sí, para hacer algo, demostrar algo que es un teorema relativamente complicado, pero espero que con eso quede más sencillo de entender. Vuelvo a generar acá, vamos a ver. Me perdí, ¿eh? Este es el que ya, ok, esto otra vez. 10. Caemos encima, actualizamos y copiamos aquí en la base de datos. Ok, ahora tengo 100, vamos a ver, debería tener, sí, voy a quitar esa primera fila que no nos ayuda. Tengo 102, 6 por 17, ¿verdad? Tengo 102 muestras aleatorias.
para cada una tengo el promedio. Porque la persona, este profesional en bienes raíces, lo que me preguntó es, ¿qué tan probable será encontrarme una cantidad de lotes, ¿verdad? Sus 10 lotes que anda buscando, que en promedio valgan $252,000 o menos. ¿Ok? Entonces, ahora podría volver a hacer un ejercicio de distribución de frecuencias, ya no con los precios individuales, que fue lo que hicimos acá, de los 500 lotes, ¿verdad? Sino con los promedios de estas muestras. ¿Ok? Entonces ahora, esta es mi nueva variable, esta que está acá. Yo nada más voy a ponerle aquí para efectos de formato, pegarle todo esto que se vea decente. Entonces vamos a calcular lo mismo otra vez aquí, ¿verdad? El mínimo de esos promedios. Una variable es diferente, de nuevo, no me voy a cansar de decirlo. El promedio más bajo es 372,000 y el máximo es 697,000. Ok, ya los 3 millones y resto ya desaparecieron, ¿verdad? Ya no hay. Entonces estos son mínimo y máximo. Entonces ahora, entre estos podría hacer mis clases otra vez, ¿verdad? Entonces podría decir, por ejemplo, si los hacemos, sí, hagámoslo de 25 en 25, ¿verdad? Aquí le digo es este más 25,000. Y aquí llegué, vamos a ver. Hasta acá. El otro va a quedar por arriba de este, ¿verdad? Entonces aquí ahora tengo mi variable y tengo mis clases acá. Entonces vamos a hacer otra vez el mismo ejercicio del histograma. Ahora le voy a decir, basémonos en la columna D. Voy a cambiarle aquí C por D. Y no es hasta la 502, sino hasta la 103. Igual ustedes pueden marcarle nada más el rango, no hay problema. Y este rango de clases es esto que tengo acá. Listo. Y estamos bien. Y vamos a ver qué sucede. ¿Cómo se ve esto, compañeros, compañeras? ¿Qué opinan de esta parte? Esto sí pareciera más una distribución normal. Sí, O sea, esta sí estaríamos un poquito más cómodos contestándole la pregunta de cuál es esa probabilidad con la distribución normal, ¿verdad? Ok, esto que acabamos de hacer, compañeros y compañeras, esto que acabamos de hacer es algo que en estadística se llama el teorema del límite central. ¿Qué es lo que dice ese teorema? Voy a ponerlo muy así en contexto del tema, del problema que acabamos de hablar. Si usted tiene una variable que no se distribuye normal, fue lo que nos encontramos, ¿verdad? El problema de José Luis, que solito, si él solito se iba a buscar un lote, no iba a poder contestar esa pregunta. Pero si se unía con los amigos, familiares, primos, etcétera, ¿verdad? Y cada uno ponía ese presupuesto, tal vez sí iban a poder contestar. Dijimos en ese momento, tal vez. Ahora vimos que de hecho sí lo vamos a poder contestar. O sea, aunque mi variable original, el precio de cada lote solito, no tenía una distribución normal, los promedios de muestras aleatorias de lotes sí tienen distribución normal. Y eso es fundamental, digamos. Eso así, para los estadísticos, matemáticos, es como el valor de lo que hizo el señor Gauss.
del tema de la distribución normal. Y el asunto es, vean que con eso, digamos, entre comillas, se revolucionó el método científico aquí porque con eso, o sea, eso literalmente era como premio Nobel, porque con eso podemos resolver ahora prácticamente cualquier problema. Lo que dice es, no importa cómo sea su variable, no importa cómo se distribuya, qué tan asimétrica sea. Si usted está preguntándome sobre los promedios de esa variable, yo le puedo contestar. Le puedo decir, con una muestra que usted saque, con el promedio, ese promedio tiene distribución normal. Y con ese le puedo calcular las probabilidades que usted necesite. De hecho, ahorita vamos a contestar la pregunta que tenía el administrador del portafolio de los accionistas, como dijo José Luis, del grupo de amigos y familiares. María Fernanda, adelante. Profe, ese es el histograma de los promedios, ¿verdad? Correcto, este es el de los promedios. Y ve qué diferente es ese a este, ¿verdad? El otro, sí, sí, es que había entendido la parte anterior, pero no había entendido bien porque había sacado los promedios, pero entonces si tenemos ese histograma con la base de datos normal, con la base de datos inicial, y vemos que es asimétrica, entonces sacamos promedios para hacerlo para hacerla asimétrica y así poderle sacar probabilidad normal, digamos. Exactamente, ahí lo acabas de resumir perfecto. Ok, perfecto. Ok, vamos a ver, déjenme ver acá quiénes están levantando la mano. Adriana y, bueno, María Fernanda creo que es lo mismo, sí. Adriana. Profe, y a mí nada más me quedó la duda, digamos, ese cantidad de veces que usted lo hizo aleatorio, que usted dijo que eran 105, ¿por qué fueron 105? O sea, uno tiene que determinar un número, o eso fue porque usted dijo No, que ese quería. no, Adriana, no, sí, eso no lo expliqué, muy buena pregunta. Idealmente, entre más muestras generes y entre más grande sea cada una de las muestras, ojalá sean más grandes que 30, digamos, que cada una sea de 60. Entre más grande sea cada muestra y entre más muestras generes, más se va a parecer a una distribución normal esto. Pero entonces, esto que acabo de hacer, compañeros, lo que quería hacer, nada más para aclarar tal vez, porque podría preocupar un poco que ustedes tengan que hacer todo este proceso de cero, hacerlo ustedes otra vez. No es necesario. Esto que acabo de hacer es como una forma intuitiva, práctica, de llegar a la idea del teorema límite central. Imagínense nada más, ya casi te doy la palabra otra vez, María Fernanda. Imagínense nada más que yo hubiera llegado de buenas a primeras a decirles que hay un caso en el que podemos usar la distribución normal, que es cuando usamos la distribución de los promedios, que también es normal si el tamaño de muestra es suficientemente grande. Si yo les digo eso tal cual, ¿verdad, Adriana? Sí, sin hacer nada de esto que acabamos de hacer aquí juntos, posiblemente ustedes me digan, eso no entendimos ni la primera palabra. De hecho, yo no sé si alguno de ustedes lo hubiera entendido. Yo cuando me lo explicaron la primera vez, dije, no sé, digamos que voy a tener que prepararme, ¿verdad? De manera especial para venir a esta clase porque no entiendo nada. Por eso les decía que los estadísticos tendemos a explicar esto. O sea, una vez que yo lo entendí, yo puedo venir a decirles eso que les dije ahorita de manera teórica y yo sé lo que hay detrás y me siento muy cómodo y muy motivado de hablar del teorema límite central porque realmente es crítico, es clave en la ciencia, ¿verdad? En la toma de decisiones. Pero otra cosa es que ustedes lo entiendan de forma abstracta. Por eso traté de explicarlo de esa forma. Pero nada más el punto es, Adriana, para ya cerrar ese tema, no tienen que hacer ustedes todo esto otra vez. Nada más que lo que quería con eso es que les quedara claro de dónde sale ese teorema, por qué es importante, ¿verdad? Ahorita les digo cómo lo aplicamos esto. Okay. María Fernanda. Sí, profe, nada más era para estar claro con esa pregunta que hacía Adriana
que era de cuánto teníamos que tener ahí, que usted decía que eran muestras. Por eso fue que usted hizo varias de esas muestras que salían aleatorias, porque tienen que Sí. ser varias entonces. Sí, sí, por eso hice al Lo final. utilizan en una misma base de datos, cuando Exacto. ya tienen los resultados. Ok, ya ahora sí. Eso fue lo que fui haciendo, ¿verdad? Por eso la fui pegando aquí. Vean que aquí hay del 1 al 17, y otra vez arranca del 1 al 17, y otra vez del 1 al 17, etcétera, ¿verdad? Ahí estoy pegando los resultados como valores de cada una de las corridas de las muestras aleatorias. ¿Sí? Pero más allá, o sea, lo que no quisiera es que ustedes estén preocupados así como Dios santo, o sea, cómo fue que hizo cada uno de los pasos. Por supuesto, si están interesados lo podemos ver muy en detalle. Pero lo que me interesa sobre todo es qué significa cada uno de estos valores. Y cuando yo grafico esos valores aquí ahorita, como dijo María Fernanda ahora, ya no estoy viendo la distribución de los lotes, del precio de cada lote. Estoy viendo la distribución de los promedios de muestras aleatorias de lotes. ¿Y qué es una muestra aleatoria? Ninguna cosa más que un portafolio posible para José Luis. O sea, una muestra es justamente la posibilidad de que esta persona que le encargamos la administración de eso encuentre un promedio de valores de esos lotes de $250,000 o menos. Esa es la pregunta. Sigue siendo la pregunta. O sea, hasta este momento, María Fernanda, esa persona que nos encargó esa pregunta dice, me encanta que estés tan emocionado con todo esto del teorema del límite central, pero sigo esperando la respuesta a mi pregunta. ¿Qué tan probable es que el grupo de inversionistas estos me haya encargado un monto que es razonable encontrarme en la calle, ¿verdad? Entonces, voy a escribir la pregunta aquí, de hecho. Voy a escribirla y ahorita la vamos a contestar. Voy a hacer otra hojita mejor. Entonces, la pregunta de esta persona es, ¿qué tan probable es encontrar una muestra de lotes que tenga un promedio de precio de $250,000 o menos? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Esa era la pregunta. Entonces ahora aparentemente tengo una distribución que tiene, ¿verdad? En este caso, maravilloso, en el que tengo esta base de datos de esos 102 lotes, ¿verdad? Podríamos calcular ahora, al igual que calculamos un máximo, vamos a calcular un promedio, un average aquí. Promedio. Y podríamos calcular ¿qué necesitamos para la distribución normal? El promedio y una desviación estándar, ¿verdad? Desviación estándar. Entonces vamos a ponerle aquí Standard Deviation, ¿verdad? ST de V, de esta. Y tendríamos 60,000. Entonces, un promedio de 529,000. Tienen el promedio de los promedios es 529,397 y la desviación estándar es 60,064. ¿Ok? Entonces, mi variable normal, acabo de ver acá en esta hojita que es razonablemente normal, tiene este promedio y esta desviación estándar. Entonces, en esta hoja diríamos, vamos a retomarlos acá, voy a pegarlos, de hecho, mejor. Los traigo aquí. Digo que esto es mi promedio y esa es la desviación estándar. Y decíamos la vez pasada que con base en estos números yo podría calcular la probabilidad de que se dé un valor en particular. ¿Cuál es ese valor? $250,000. Ok, entonces mi X es 250,000. En el mismo formato.
Entonces ahora la pregunta es la probabilidad de que X sea menor o igual a 250,000. ¿Cómo calculamos eso? Vamos a ver. Como lo hicimos la vez pasada. Al valor, ¿verdad?, le resto la media porque quiero expresarlo. Quiero decir a cuántas desviaciones estándar se encuentra el valor que le interesa del promedio. Recuerden la gran pregunta, ¿verdad?, que hacíamos la vez pasada. Entonces a los 250,000 le resto 529,000 y lo divido entre 60,000. Este es el valor, ¿verdad? De hecho, voy a ponerle acá. Este es el valor de la Z, ¿verdad? Recuerden, la Z. Y este lo evaluamos con normal distribution, ¿verdad? Si se acuerdan aquí, normal standard, perdón, este no es normal standard distribution, esta, de este valor de la Z. Así fue, ustedes hicieron un par de ejercicios la vez pasada, ¿verdad? Aquí le digo, perdón, aquí le pongo 1, ¿verdad? Recuerden ahí lo que usamos la vez pasada para que nos diga la probabilidad acumulada hasta este valor. Voy a ponerlo esto también en este formato. ¿Y cuánto es la probabilidad? María Fernanda, no sé, ¿vos te levantaste la mano o la tenés de la vez pasada? No, profe, perdón, era la vez pasada. Ok, perfecto. ¿Cuánto es la probabilidad de encontrarme entonces un lote que valga $250,000 o menos? Cero. 0. Exactamente. 0 es la probabilidad. Ok. Entonces, así resolvimos la pregunta que necesitaba. Entonces, eso es en este mundo, ¿verdad? De fantasía, en este mundo de laboratorio, en el que creamos estas 102 muestras aleatorias. ¿Pasa eso en el mundo real? O sea, a más tardar aquí ahorita es cuando ya me deberían estar matando ustedes. ¿Pasa eso en el mundo real? Que alguien saludable en la cabeza saca 102 muestras aleatorias. No, ¿verdad? Nadie en su sano juicio va y recaba 102 muestras. ¿Cuántas muestras solemos sacar en la práctica, en la realidad? ¿Cuánto apuestan ustedes? ¿Cuánto es el número de muestras? No de cuántos elementos salen en la muestra, sino cuántas muestras saco yo normalmente para un estudio. Háganle caso a su intuición. ¿Qué apostarían ustedes? No menos de 30. Pero te referís a cuántas personas o cuántos lotes entrarían en la muestra, ¿verdad, María Fernanda? Pero cuántas muestras. O sea, la pregunta es tan absurda que por eso creo que no se entiende. Ve que aquí yo saqué 102 muestras que en promedio tenían un tamaño de 30. ¿Cuántos saco en la realidad? 102, menos que 102. De tamaño 30 cada una. ¿Cuántas muestras saco? Una. ¿Verdad? O sea, ¿han escuchado ustedes algún estudio de que no sea algún estadístico loco que haya sacado más de una muestra? O sea, puede ser que a alguien se le ocurra sacar una muestra de 600 personas, de 600 lotes, y otro de 30 lotes, y otro de 150, o lo que quieran, ¿verdad? Lo que no va a pasar, como les digo, en la práctica es que alguien diga, ya saqué una muestra de 150 lotes. Ahora voy a ir a sacar otra muestra de 150 lotes. Y después otra, ¿verdad? O sea, 102 veces. Eso nadie lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, dado que yo saco solo una muestra, solo una, con esa tengo que jugar, pero igual aplico el teorema límite central.
igual lo voy a aplicar. ¿Okay? Entonces, vámonos aquí a nuestra base de datos y decíamos, bueno, supongamos que mi muestra 1, ¿verdad? Esa es con la que cuento. ¿Y qué me dio esa muestra 1? Me dio, o de hecho, hagámosle caso a lo que está ahorita todavía aquí funcionando en nuestra tabla dinámica. Vamos a tomar esta muestra 2. ¿Okay? En esta muestra 2 tengo un promedio. De hecho, voy a incluirle otra medida aquí. A cambiarle tal vez esta suma que no la estamos usando. Voy a cambiarle esto por la desviación estándar. Entonces aquí tengo tengo 26 lotes en esta fila, ¿verdad? 26 lotes que tienen un promedio de 584,856 y una desviación estándar de 505,705. Esos son los datos que tengo, ¿verdad, compañeros? O sea, cuando yo, razonable, ¿verdad? No que me haya afectado de alguna forma algo que, ¿verdad? Mentalmente, eso es lo único que tengo y con eso tengo que aplicar el teorema límite central. O sea, en otras palabras, para contestar la pregunta del señor o señora inversionista, la misma pregunta, esta, ¿verdad? ¿Qué tan probable es encontrar una muestra de lotes que tenga un promedio de precio de $250,000 o menos? Tengo que resolverla con esta información que tengo. Solo esta información que está en amarillo. Esos son los 26 lotes que fui a estudiar con un promedio de precio de 584,856 y una desviación estándar de 505,705. Ni más ni menos. Eso es lo que hay. ¿Ok? Entonces, el promedio es este. Ni modo, ¿verdad? O sea, es igual al promedio que tengo calculado aquí en mi hoja 8. No, es diferente, ¿verdad? Sin embargo, esa es la muestra que tengo. Puede ser, bueno, si es bastante representativa, de hecho, vamos a ver nada más para verificar algo acá. En promedio son 532, o sea, el promedio de estos lotes sí es bastante parecido al promedio general que dijimos, ¿verdad? Entonces, digamos que yo tengo una expectativa de que cualquier muestra de estas debería estar bastante cercano al promedio general. Pero bueno, no lo conozco. Yo no conozco en la realidad este dato, 529. Lo único que conozco son ese promedio de mi muestra de 26 observaciones. La desviación estándar, ¿esta cómo se interpretaba? Si alguien me puede ayudar, este valor, 555,000. Eso indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Exacto, y es correcto, eso es lo que indica, pero ¿cómo se interpreta exactamente? O sea, ¿cómo le pones, cómo le expresas ese valor de 505,705? Que está muy cercano a la media, o sea que no difiere mucho. Pues más o menos, ¿verdad? O sea, es con respecto al promedio 584,856, cada uno de esos 26 lotes que están acá, en promedio se aleja en 505,705. Se ve que puedo encontrarme alguno que valga 20,000, a como puedo encontrarme uno que vale 1,100,000 y resto. Entonces, sí es bastante alta la variabilidad que hay al interno de este grupo. Pero lo que quería recalcar con eso es que esta es la variabilidad, como decía José Luis, de los lotes individuales, otra vez, ¿verdad? Esta desviación estándar es mucho mayor que la que estamos manejando para la desviación estándar de los promedios. Entonces, de nuevo, eso yo no conozco este valor en la realidad. Lo que conozco es este valor.
Entonces, lo que dijo el señor Gauss es que este valor, la desviación estándar, la variabilidad o las diferencias que hay entre diferentes promedios es bastante menor que la variabilidad o las diferencias que hay entre lotes individuales. O sea, son mucho más estables los promedios que los valores individuales de lotes. Entonces, lo que dijo es, este valor tengo que dividirlo entre la raíz del tamaño de muestra. Y este valor, 108,000, ese es el que voy a utilizar ahora en lugar de este 60,000. Y con esos dos valores, ¿verdad? Esto es lo que tengo, este y este. Voy a volver a calcular la respuesta a la pregunta esta, ¿verdad? Entonces voy a colocarlos aquí. Esto es con mi muestra 2, ¿verdad? Perdón, este no es el valor, disculpen. Este es el valor. 584,000 es el promedio. Y esta es la desviación estándar que calculé dividiendo este valor de la desviación estándar entre la raíz del tamaño de muestra. ¿Ok? Y ahora también me interesa saber cuánto es el tamaño de muestra. El tamaño de muestra fue 26. Entonces, vuelvo a calcular lo mismo que hice acá, ¿verdad? Entonces, la X otra vez es 250,000. Y tengo que calcular la Z, que de hecho ahora la voy a llamar T de student. ¿Por qué la llamo T de student? Por dos razones. Porque no tengo, ahora María Fernanda dijo que deberíamos tener por lo menos 30 observaciones. En este caso no tengo 30 observaciones y tampoco conozco la varianza o la desviación estándar de la población. Entonces, cuando pasan esas dos cosas que están todas aquí en la presentación, no me voy a ir a la presentación para no cansarlo más de la cuenta. Pero aquí está explicado eso, ¿verdad? Cuando no conozco la varianza, la desviación estándar de la población y el tamaño de muestra es menor que 30, uso T-Student. La T-Student es casi equivalente a la distribución normal estándar, solo que tiene un poquito más de varianza. Y el cálculo es el mismo. Lo que hago es, tomo los 250,000, le resto el promedio y lo divido entre la desviación estándar que ya está dividida entre la raíz del tamaño de muestra. Y obtengo este valor, menos 3.07. Ese es el valor de la T-Student y ahora calculo lo mismo, la probabilidad de que me encuentre un valor. Aquí le voy a decir ahora de un promedio, para ser más exacto, menor que 250,000. Un poco más grande. Y ahora utilizo, vean lo que voy a utilizar, la T-Student, ¿verdad? Aquí es T. Entonces la T, nada más, perdón, no sé por qué no estamos viendo cuál era esto, T, perdón, T de distribución. Me dice el valor que quiero evaluar, la cantidad, aquí esto dice degrees of freedom, grados de libertad. Eso, lo que tenemos que usar aquí es este menos 1. Y le coloco el 1 igual que lo estaba usando en la distribución normal para que me calcule la distribución acumulada. ¿Y cuánto es la probabilidad? Con 2 decimales, igualmente 0. ¿verdad? Y con eso contesté la misma pregunta, pero utilizando la información no de 102 muestras, que eso nunca va a pasar en la realidad, sino de la única muestra que tengo de 26 observaciones. Entonces, en resumen, utilizo el promedio de mi muestra que obtuve, es esta, con la desviación estándar que obtuve, y calculo la desviación estándar entre la raíz del tamaño de muestra, aquí para tener la desviación estándar de los promedios,
Y con eso vuelvo a calcular la misma forma de calcular la Z, es la misma para calcular la T de student. El valor menos el promedio entre la desviación estándar. Y la probabilidad ya no la calculo con la aquí que dice normal standard, ¿verdad? Sino que uso T distribution, la T de student. Y la probabilidad que obtengo, en este caso, es igual. Entonces vean que pude haber, con una sola muestra, utilizando este teorema límite central, hubiera podido contestar el mismo valor de probabilidad que le contesté, haciendo toda la simulación de por qué digo que los promedios se distribuyen de forma normal. Ok, aquí les voy a ser totalmente franco. Este tipo de materia, este tipo de desarrollo que acabo de tratar de hacer, es que en otros cursos, ¿verdad? Que son un poco más separados de estadística, podemos durar unas 3 sesiones en eso, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es un poco grosero, pero pues me interesa que me digan si se entendió cómo llegamos a todo esto, si se entendió la lógica, el tipo de problema, para que ustedes puedan hacer el ejercicio práctico. ¿Qué preguntas, comentarios tienen? Estuvo bien densa la materia, profe. Imagínate, José Luis, imagínate si lo hubiera dado así como viene esto, ¿verdad? Esto no se puede explicar con una PowerPoint. La PowerPoint ahí queda el respaldo para hacer referencia a lo que hicimos de la teoría, pero yo sé, José Luis, esto está grosero, pero Sí, sí, porque bueno, igual uno intentando leer el libro tampoco se entiende, o sea, a pura teoría tampoco, o sea, pero y aquí, ¿qué tal? Por lo menos sí estamos más cerca del tema. sí, más o menos, pero sí, como usted dijo, más o menos Sí, entenderlo mejor. ok. Algo de estos pasos, compañeros, que quiera que precise un poco más, que retome algo de lo que conté. Definitivamente vamos a tener que estar aquí pegaditos en lo que queda de la sesión para que empiecen con el ejercicio práctico. Profe, yo tengo, bueno, dos preguntas. La primera Sí. es, digamos, a la hora de hacer el ejercicio práctico, o sea, ahorita me metí a verlo y dice como que hay que buscar una base de datos de una variable continua, pero entonces, según lo que entendí, siempre tienen que haber mínimo 30 datos, por lo menos. No, porque si tenés menos de 30, utilizas esto de la T-Student. Ok, pero entonces, digamos, ese N26, Sí. digamos, usted escogió la tablita dinámica 26 porque era el que tenía más cantidad de... No, era para que a propósito tuviéramos un caso de una muestra menor que 30 y tuviéramos que usar la T-Student. Ok, y entonces, en el caso que nosotros hagamos, o sea, hay que sacarlo con esta, ¿verdad? Porque Sí, nada hay más... que usar un tamaño de muestra menor a 30 para que utilicen la T-Student. Exacto. O sea, puede ser cualquier valor. Digamos, cuando uno tiene... Cualquier variable continua, sí. No, Cualquiera. pero digamos, en el de... A la ¿cuál es? muestra. Que en el tabla dinámica hubiera, no sé, 24, Sí, 23. cualquiera. Gracias. Lo que no debería pasar es que sea una muestra de 4 casos, ¿verdad, Adrián? Porque eso sí sería muy sesgado. Ok, Pero entre 15 y 29, cualquier cosa. ok, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta antes de que arranquemos? O sea, estoy consciente que esto, como dijo José Luis, esto es denso. Entrémosle con todo el cariño, por favor, y estoy aquí a la orden. Entonces, si no hay alguna pregunta ahorita, arranquemos. Los voy a poner en las salitas. Les coloco el Excel ahorita ahí en el aula también, por supuesto. Y vamos viendo juntos. Entonces, los 9 grupos. Profe, otra cosa, ¿usted cree que si, por ejemplo, no lo terminamos hoy, usted para mañana puede Es para subir? mañana. Es para mañana a las 9:30 de la noche, Adrián. ¿Usted podría subir esta clase? Es que la vez pasada no estaba ahí, como para repasar tal vez.
Sí, lo que pasa es que sería después de que termine la clase, ¿verdad? Mañana, o sea, pero como que Sí, por si Que, reunimos que mañana. esté mañana, sí, sí, que esté mañana, de acuerdo. Bueno, ahora que estás hablando de Adriana, vos estás Con Daniel Homberger, con Alejandro Durán y con Ricardo Madrigal, pero no sé quiénes están, la verdad. Ricardo está por acá, Alejandro antes me habló, ajá, está acá. Y Daniel creo que no lo he visto hoy. Entonces, bueno, ustedes tres. Gracias. Alejandro Víquez, vos estabas con María Fernanda. Correcto, profesor. Y con vos, Estefano. Estefano. Ok. Alexia Palma. Profe, con Olger y José Andrés. Y José Andrés Moraga, listo. Bernardo Castro. Bernardo, ¿vos estabas con quién? Profe, con Sebastián Acuña y con Rafael Ulate. Perfecto. Camila, estás con Luisana. Y con Valeria Campos. Campos, eso es, gracias. Javier Blanco. Profe, yo estoy con David López y Nicolás Salazar, pero no sé si están por acá. Creo que te quedaste por el momento ahí, vos Sí, solo sí. en esa sala. Listo. José Luis. Con Julián, ¿verdad? No recuerdo cuál de los dos. Sí, profe, es conmigo. Con Mora, profe. Julián Mora, perfecto. Y con Valeria Morillo, estamos también. Listo, gracias. Julián Abreu. Con Samuel Aceituno y Sofía Phillips. Listo. Y Sebastián, dado que Paola no pudo hoy, no recuerdo si estabas con alguien más. Estaba Sara, pero se le acaba de ir el internet. Si quiere me ponen uno aparte. Ok, ahí la asigno, sí, perfecto. Listo. Gracias. Ok, suerte.